¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla compañera. Hola Gaviota, qué lindo estar acá y más en ocasión de charlar de un libro tan interesante. Hola Julia, Hola, ¿cómo andás? ¿cómo andás? Bienvenida, muchas gracias por No, sumarte. no, gracias a vos. Para mí fue un hallazgo encontrar tu libro y más una alegría que te hayas querido sumar a este ciclo de vivos. Mientras se van sumando, voy a aprovechar y te presento un poquitito para ponernos en contexto. Dale, Cualquier buenísimo. cosa que me mande un furcio, me avisas. No, ni ahí. No, para nada. Ya muchas gracias, que para mí es un lujo que este libro me invite a charlar con practicantes y tan valiosos como vos. Así que bueno, gracias. Ay, ay, me pongo colorada, gracias. Bueno, Julia Napier nació en Estados Unidos, pero vive hace décadas en Argentina y me parece que ahora estás yendo y viniendo un poco, ahora nos contás. Exacto, sí, sí, sí. Como escritora, traductora y editora, sus escritos se publicaron en Reino Unido, Sudáfrica, España y Argentina. También es practicante e instructora de Ashtanga Yoga y da clases regulares de filosofía sobre las prácticas contemplativas. También practicás budismo tibetano, ¿no? No, soy más bien estudiante, o sea, creo que Estudiante de budismo. para practicar me faltan un par de vidas. Bueno, me interesa esa faceta. No sé mucho de budismo tibetano, así que después te voy a preguntar un poquito. Dale. En 2016 fundaste la colección Ananta en la editorial del Hilo de Ariadna, uniendo tu carrera literaria con tus estudios sobre las tradiciones contemplativas. Y participás activamente en todas las traducciones de esta colección. ¿Es Eso así? es todo cierto. Bueno, perfecto. Bueno, estás ahora acá en Argentina. Estoy en Argentina y de hecho quiero decir a todos, incluyendo a Juan Frigerio que anda por ahí, que tengo adolescentes escondidos en diferentes cuartos y si cada tanto escuchan una peli de Tarantino o un exabrupto que pase por ahí. Vamos a saber comprender. Bueno, antes de empezar con las preguntas, decirte que tu libro, Julia, me llegó mucho al corazón, me sentí como muy en casa, con tu buena dosis de buen humor, de honestidad, un poquito de ironía también, de repente me reía, todo lo que estaba entre paréntesis era como un guiño, que sentía que éramos como amigas, lo subrayó un montón, así que fue la verdad que de las cosas más lindas que leí últimamente. Gracias por escribirlo formalmente ahora, te agradezco. Bueno, Y ahora me pongo colorada yo, así que te quería, bueno, preguntar si esperabas que este libro sea tan bien recibido por la comunidad yogi o por los practicantes. para nada. Igual creo que a mí me pasa una cosa, que es que la escritura es algo que he hecho toda mi vida, desde muy chiquita, como una necesidad totalmente primordial para mí, para entenderme y sobre todo para sentirme bien. Es una, o sea, no diría que es una herramienta terapéutica porque es más bien, es así que me conozco. Entonces, estos ensayos para mí fueron muy mágicos en el proceso que viví mientras los escribía, porque yo durante mucho tiempo viví mi vida como en dos carriles, que estaba mi vida dedicada al yoga y después tenía como una vida literaria. Y no, me parecía que iban en carriles distintos y que, o sea, mi costado más literario, más artístico, era una cosa y había muy poco interacción, vamos a decir. Y en la parte de yoga era como una intelectual rara. eh, entonces, de repente, a raíz de la necesidad de entender una cosa muy puntual, que fue
cuando matamos una víbora de cascabel, Mm. o intentamos matar una víbora de cascabel en mi casa, que había empezado hace muy poquito, como cuento en el ensayo, a leer el libro de Richard Freeman, El espejo de yoga, que para mí fue un libro que realmente me cambió la vida, como que me abrió una puerta. Dije, bueno, voy a tratar de entender esto que acaba de suceder y como lo entiendo a través de la escritura. Mm. Y ese ensayo como me abrió otra puerta a entender que podía combinar escritura, arte y yoga. Y me acuerdo de la sensación de, wow, descubrí algo muy nuevo y que realmente me permite unir aquello que consideraba separado, ¿no? O sea, una experiencia de yoga, vamos a decir, Claro. ¿no? De pasar de separación a una especie de unión, que para mí fue muy mágico. Entonces dije, bueno, voy a seguir con esto. Fue muy personal, o sea, y en ese momento publicaba en mi blog y con eso me satisfacía por completo y sentía que estaba en una conversación con algunos lectores, pero bueno, yo siempre supuse que eran ensayos que iba a disfrutar unas muy pocas personas, eh, que eran demasiado extraños y vericuetosos. Así que bueno, para mí fue una gran sorpresa y sobre todo me entusiasma un montón. Creo que todo artista, sea escritor o de arte, artista plástica, cuando se compenetra mucho, tiene este pensamiento de, ¿estaré loca? Será justo ayer me senté con una amiga que es artista plástica y muy compenetrada con su trabajo, y en un momento tenés esa sensación de, wow, será todo un delirio esto que, que tanto me entusiasma. Así que bueno, realmente es un lujo, que, como diríamos en inglés, que estos ensayos aterricen en la gente, ¿no? Como que encuentran un lugar para apoyarse. Y estoy súper agradecida. ¿Y por qué crees que fue tan bien recibido? ¿Qué es lo que más te llega? ¿Qué es lo que más te dicen los lectores o las lectoras? No, la cosa que más leo como comentario o que recibo es me veo muy reflejada, Mm. porque generalmente como somos muchas practicantes, eh, creo que en realidad nuestras experiencias o las experiencias que yo comparto en el libro, no son, son experiencias muy compartidas, pero creo que muchas veces es difícil compartirlas. Entonces, como a mí eso es como una tuerca que me falta, no me da vergüenza para nada, hablar. A veces me cuesta ser honesta conmigo misma. Eso me cuesta mucho más a veces que ser muy transparente con lo que me pasa, porque me resulta, eso sí, me resulta muy terapéutico, eh, blanquear lo que me pasa. Entonces Ujú. creo que eso es lo que impacta a la gente, y creo que también yo tengo esta manía de traer muchas cosas que pueden aparentar muy dispersas, muy diferentes, como buscar una forma de unir, que no sé si es poco común, pero creo que dentro de lo que está escrito sobre yoga es menos común. O sea, es como a veces son recursos un poco literarios que después se enganchan con lo que consideramos más doctrinal, ¿no? Como más, Claro. como Dios Sí, es manda. como otra forma de yoga, lo que decíamos antes. Supiste Mm. unir cosas aparentemente opuestas en tu libro. Eh, y te quería preguntar, ¿dónde sentís que confluyen, al menos en vos o en tu manera de percibirlo, la escritura y el yoga? ¿Qué sentís que los une Uh, en qué pregunta? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que en un punto claro, el discernimiento, ¿no? El acto de observar,
¿no? De tomar un mini paso hacia atrás y de poder observarnos, que sea en asana o sea en la vida. Es como que la respiración nos da esa capacidad de vernos en lugar de dejarnos llevar por la experiencia sin perspectiva. Creo que la escritura es un poco como como actúa como la respiración, nos da un poco de aire. Entonces, desde ese pasito hacia atrás, vemos de otra forma. O sea, creo que podría decir que hay una sensación en mí cuando escribo que es medio de viñasa en viñasa, o sea, siento que una cosa me lleva a la otra cuando estoy conectada, ¿no? O sea, bastante parecido a lo que nos pasa en la práctica. Si estoy distraída, si no estoy enfocada en mi cuerpo, tanto la escritura como asana pueden ser dolorosas. Pero me parece que justo ayer escuché a alguien guiar una meditación y la indicación fue apoyar el cuerpo sobre el asiento, la tierra, el piso y después apoyar la mente en el cuerpo. Y me parece que para mí es lo que me pasa cuando escribo. Encuentro un lugar para apoyarme, al igual que en Hermoso, asana. hermoso. La palabra honestidad apareció muchas veces Mm, en tu libro. Hay algunas palabras como que me remarqué que habían aparecido mucho. Incluso iniciás uno de los capítulos, me parece que el mm, de la fe, sí. diciendo que esa es una cualidad que pretendías cultivar como escritora. Y ya que estamos uniendo estos dos polos, me gustaría Mm. preguntarte qué consideras que es ser una practicante, en tu caso, honesta. ¡Qué buena pregunta! ¡Ah! Me encantó. Eh, Mientras respondes voy a apagar porque me estoy calcinando, ahí vengo. bueno, bueno. A ver, una practicante honesta. Creo que mucho sinceramiento con el contexto, ¿no? Como no pretender, suponer que ahora yo estoy de viaje, cambié de hemisferio, cambié de estación, estoy tomando agua diferente, durmiendo en otra cama. Bueno, por un montón de motivos no soy la practicante que se fue de Estados Unidos hace una semana. Entonces, que mi práctica tiene que reflejar eso, porque si me considero la misma de hace una semana, me voy a romper algo. Y aparte estoy acá con la agenda social de los chicos y estoy tratando de ver a gente querida mía, tengo demasiado trabajo y estoy bastante extenuada. Entonces mis prácticas en estos días fueron de bajar, tocar tierra, en ningún momento terminé ninguna serie, no me lo propuse. Entonces, eso es algo que yo aprendí, podríamos decir que es una honestidad que aprendí a observar en mi práctica. A diferencia de, si no termino la serie, soy una practicante deshonesta. Que durante mucho tiempo yo seguía un poco esa fórmula de que no. Una vez me acuerdo que escuché una alumna decir, llegó tarde a la sala Mysore, le quedaba poco tiempo y hizo toda la práctica volando y dije, bueno, afloja, anda un poco más despacio. Nunca me olvido, me miró, me dijo, es que si no termino la serie siento que no hice nada. Me rompió el corazón. Claro. Porque, bueno, yo con el tiempo estoy muy fan de pensar que menos es más y de encontrar como el mundo entero dentro de cada momento de la práctica. Creo que eso es muy Qué desafío. factible. Es que está ahí. O sea, eso es algo que aprendí mucho con Richard Freeman y Mary Taylor, que
lo primero que hacen, siempre con sus alumnos avanzados o quienes van a hacer los intensivos para instructores, es que te identifican todo a más no poder, y la primera semana la gente se vuelve loca porque hay practicantes que hacen tercera, cuarta serie y están haciendo saludos al sol, unas posturas de pie y capaz un par de posturas en el suelo y a descansar. Pero bueno, hay mucha riqueza ahí adentro de aquello que consideramos como sencillo. Mm, Así que bueno, para mí la honestidad tiene que ver con reconocer mi historia en este momento y, bueno, obviamente no caer ni en la pereza y tampoco en el castigo, que me parece que, viste, en general andamos entre esos dos carriles. sí, Nos cuesta un sí, poco más el también, camino del medio. tal cual. Sí, en algún momento, bueno, lo dejo para después. Antes de seguir entrando en el texto o en tu libro, me gustaría hacer como un inciso chiquitito, Mm, porque vos sos traductora y te dedicás un poco a estar bueno, entre dos mundos, digamos. sí. Y algo que me vengo preguntando hace tiempo es cuánto de la riqueza de la tradición del yoga nos perdemos en ese traspaso, en esa Mm. traducción, si se quiere decir. eh, y bueno, primero eso, después lo completamos. ¿Cuánto crees que nos perdemos en el camino? ¿O cuánto crees que nos cuesta integrar por tener otro contexto? Hay un decir tibetano, aparentemente, me han dicho eh, que tiene que ver con lo que pasa cuando el pelo del yak, que está en la manteca, se saca de la manteca. Porque aparentemente cuando haces manteca de yak quedan muchos pelos. Pero entonces, antes de comerlo, sacas el pelo. Pero bueno, deja su marca, ¿no? Creo que o sea, una cosa es qué pasa con esos aprendizajes, con estas tradiciones, cuando las sacamos de su contexto, que me parece que eso es una pregunta súper importante, muy interesante, y después está como la pregunta más estrecha de literalmente qué perdemos en el Mm, camino de la traducción, suponete del sánscrito al inglés, del sánscrito al castellano, que pasó por el inglés primero en la traducción cultural. Creo que hay mucha investigación muy genial en este momento sobre la mirada colonialista de los primeros ingleses y alemanes que empezaron a indagar un poco en la tradición que entendemos como hindú o hinduista. ujú, Y por ejemplo, como preguntaron los ingleses al pueblo indio, ¿cuál es tu Biblia? Y ellos, de los tantos textos y la riqueza tan enorme y los miles de años, no tenían un solo libro. Pero para apaciguar a ujú, las autoridades, les dieron la Bhagavad Gita, dijeron, este es nuestro libro. Entonces quedó literalmente como la Biblia hindú, cosa ujú. que es muy errónea, es un libro muy querido, pero no hay un solo libro. Entonces, desde ya yo no sé lo suficiente para responderte con ninguna autoridad, pero me parece que se pierde un montón cuando Claro. sacamos el pelito de la manteca, porque nos quedamos con el pelito y no con la manteca, ¿no? Que es donde está el sabor y es realmente contundente y tiene profundidad. Eh, pero también me parece que es muy importante tener tanto miedo de equivocarnos, de no profundizar. O sea, desde Occidente, con vidas, con hijos y con trabajos
eh, muy difícil irnos a India 1, 2, 3, 4, ¿cuántos años nos llevaría compenetrarnos de verdad en estas Claro, tradiciones? Y podemos tomar cursos de sánscrito, podemos entender un poquito, pero también muy difícil tener un conocimiento como alguien como Edwin Bryant, por ejemplo, que vivió 10 años en India, que dedicó toda su vida al estudio de ciertos textos. Somos muy pocos quienes tenemos esa posibilidad. Y tampoco de eso se trata el yoga. O sea, me parece que yo en un momento tenía la idea de que yo podría estudiar lo suficiente para saber algo, que podría aprenderme el Yoga Sutra de memoria, recitar los 4 padas, leer una cierta cantidad de textos y considerarme instruida. Ahora me río mucho de esa noción, me resulta como inocente, no sé, como un niño que piensa que va a ser futbolista porque pateó la pelota claro, y quiere jugar en el mundial. Trato de mirar ese anhelo mío como algo tierno. Pero me parece bueno, que es demasiado grande la tradición, es demasiado profunda. O sea, me parece que me pasa mucho en mis estudios ante así una pizca de lo que no sé nada, pero de lo que investigo en el budismo, que, lo que pretendo es ser curiosa, de hacer preguntas, de seguir siempre leyendo, como abriendo nuevos libros, abriendo nuevas puertas, eh, y que me preocupa menos lo que se pierde, y a la vez me parece que podemos ganar mucho tiempo si somos criteriosos en quién escuchamos y a quién leemos. Eh, y eso es todo un tema. sí, Porque yo he tenido acceso a maestros y maestras y instructores muy increíbles, y eso es un privilegio enorme. O sea, creo que una cosa positiva de la pandemia es que de repente uno puede tomar un curso con Robert Moses, con Robert Svoboda, bueno, hay mucha gente que ahora la virtualidad nos acercó. sí, Pero bueno, me parece que en la traducción literal de una palabra a la otra hay mundos enteros. Creo que cuando recitamos sánscrito sentimos el poder de esas palabras. Es distinto, ¿no? Y a veces cuesta identificar en dónde se radica la diferencia, porque en un punto sabemos de qué se trata esa palabra. Podemos decir que satya significa honestidad o ahimsa significa no violencia. Pero hay algo muy mágico en pronunciar esas palabras, en cómo pertenecer a una tradición que es milenaria. Es como algo nos conecta, pero me parece que como siempre nuestras intenciones priman, mm, y que si somos humildes y tenemos ganas de saber un poquito más y no adueñarnos, eh, que no importa tanto, porque nuestra sinceridad es más de la mitad no de la batalla, porque no es una batalla, pero del del asunto, camino. del Mm, camino, exacto. ok. Bueno, nombraste recién la importancia de saber de quién nutrirnos, y una de las palabras que también apareció un montón es la palabra maestro en tu libro. Vos nombras mucho a tus maestros, traes muchas citas de ellos que son riquísimas, hermosas, y llegaron varias preguntas, te contaba antes,
sobre esta figura, ¿no? Tan relevante para esta tradición. Una de las preguntas es cómo reconocer a un maestro y distinguirlo de alguien que no lo es. Bueno, es que este es un tema recontra complicado. Es Estamos muy hablando picante, sí. sobre campos minados. Eh, a mí lo que a mí me ha pasado muchas veces en la vida, y creo que en realidad es una muy mala metáfora, pero es lo que me pasó a mí, así que la voy a compartir, es que yo me enamoré profundamente de la práctica de yoga. Fue algo que no es que decidí, bueno, ahora voy a empezar a practicar, sino que fui a una práctica muy airosamente y dije, wow, no quiero dejar de hacer esto. Me pasó lo mismo cuando lo conocí a mi marido y eh, después de una noche en vela, pero muy, muy casta, dije, bueno, solo quiero hacer esto. Toda mi vida es como sin otra reflexión. Cuando yo lo conocí a Richard Feynman por sus enseñanzas, yo tenía una copia del Yoga Matrix, que es como una versión audio del espejo del yoga. Me enamoré profundamente de su mirada, de todo me hacía, me resultó totalmente coherente y a la vez muchas cosas eran muy nuevas. Nunca se me había ocurrido entender el yoga de este set. O sea, me acuerdo, todavía estaba en el auto manejando y él dice al principio, el yoga trata de no presentar una cara que no es la nuestra, no es la nuestra auténtica. Y dije, wow, eso, ¿Cómo no entendí? ¿Me lo repetís? que el yoga nos ofrece la posibilidad de mostrar una cara auténtica nuestra, que no hace falta mostrar otra cara, ¿no? Una cara falsa, vamos a decir. Sí. Y dije, wow, me gustaría mucho vivir así. Si el yoga me permite eso, quiero entender más. Entonces, con el tiempo la conocí a Mary Taylor, que es su compañera en la vida y en la práctica en la sala. Y cada vez que pasé tiempo con ellos, que suerte para mí fueron muchas veces, comprobé aún más que yo quería seguir siendo su alumna. Pero bueno, justamente Richard y Mary son muy atentos al proceso de no endiosar a los maestros. Es una cosa que ellos nombran una y otra vez. Y siempre dicen que cuando colocamos al maestro sobre un pedestal, significa que nosotros nos colocamos en un pozo. Y que al endiosar al maestro o la maestra, también le robamos a esa persona su humanidad, como que realmente le privamos de algo que es fundamental y que le corresponde. Y todo el tiempo te devuelven la pregunta y te devuelven tu mirada y no, qué sé yo, no salen esas cosas de si estudias con nosotros no pueden hacer tal y tal y tal cosa. Ellos han visto a muchas situaciones de mucho conflicto alrededor de muchos maestros, sea en la tradición budista, o si no también en las muchas situaciones en distintas escuelas de yoga. Entonces yo tuve la enorme suerte de considerarme alumna de quienes no se consideran maestros. Pero Una bueno, gloria. a la vez ellos saben que se sientan en el centro de la sala, o sea, no son inocentes y no son perfectos en absoluto, y ellos serían los primeros en admitir eso. Así que creo que es un proceso muy difícil, creo que viene, es muy bueno hacerse la pregunta, ¿por qué necesito tener un maestro? ¿Y qué me da?
y qué le pido y qué le saco y qué me escondo. O sea, en el libro sobre Pattabhi Jois, que se llama Guruji, que para mí todo el mundo debería leer ese libro porque tiene un montón de información súper interesante sobre todas esas camadas que pasaron mucho tiempo en Mysore, pero también es una foto del vínculo maestro-alumno, porque son dos relatos de practicantes con bastante experiencia y su vínculo con Pattabhi Jois. Entonces son como un montón de fotos de así me vinculé, esto es lo que yo pretendía, esto es lo que yo recibía. Y para mí es como un libro casi de estudio psicológico. Y como todos los vínculos, nos hace mucho de espejo nuestro vínculo con el maestro. Entonces es muy bueno observar ese vínculo. Y creo que es muy común buscar a alguien que creemos capaz de solucionarnos todo, de tocarnos con una varita mágica. Eso casi nunca termina bien. Para Bueno, los dos sí, lados de la ecuación. claro. Ahí va para los dos lados de la Sí, ecuación. Y sí. esto se enlaza un poco con otra pregunta que llegó, que hacemos con todos estos abusos de distinta índole que están empezando a salir a la luz. Eso, bueno, está buenísimo. Y yo también me preguntaba si no tendría que ver con el encuentro de esta gente con nosotros, cómo nosotros los ponemos en ese pedestal también, sin quitar, obviamente, ninguna responsabilidad de ninguna índole. Yo creo que tenemos un montón de ejemplos de cómo el poder eh, no nos hace ningún favor a nadie, ¿no? Y creo que en el marco de la espiritualidad nos duele más, pero el patrón humano es el mismo. O sea, en cualquier institución, y está claro que el yoga también se ha vuelto institucional. Viste, hay papeles, hay certificaciones, hay reglas. Entonces eso ya es una estructura jerárquica. Y Mm, como toda jerarquía, quien está más arriba se siente más capaz de hacer lo que quiere y quien está más abajo tiene menos derechos. Entonces me parece que lo que hay que hacer con estos abusos es verlas, ver estas, observarlo, tener la valentía de admitir lo que pasa, lo que pasó, lo que seguramente pasará. A mí, honestamente, siempre me pareció tremendo que tanta gente se lastimaba en Mysore. Pero no se habló tanto de eso. Me mm, parece que la conducta de los seres humanos muchas veces es muy compleja, pero no queremos bancarnos el peso de la complejidad que conlleva. Y me parece que, por claro. ejemplo, las redes sociales son lugares, a pesar de que nos vinculan en este momento, no son los mejores lugares para tener conversaciones. Y me parece que ojalá esta situación nos habilita para pensar en excesos de poder en la sala, excesos de vulnerabilidad del lado de los alumnos, lo que significa un buen ajuste, por qué los ajustes. O sea, me parece que hay una infinidad de cosas de valor para sacar de esta situación. Me parece que ha habido una devoción irreflexiva durante mucho tiempo de muchos maestros que nunca Mm. correspondió, y después hay una defenestración en muchos casos me parece igual de reflexiva, y que no aprendemos demasiado. Y que estaría buenísimo realmente escuchar y prestar atención y tolerar la extrema incomodidad del Es extrema, sí. comportamiento, ¿no? Mm. O Bueno, sea, yo he visto
cosas que yo una vez vi a alguien, un maestro, pegar a una practicante en una sala Mysore, porque no salió de Bujapidasana como él pretendía que ella saliera. Le pidió 7 veces que lo repita. Y con los brazos temblando, en la 7ª vuelta, todavía no levantaba la cola con suficiente, no sé, magia, y le pegó en la espalda. ¡Plaf! Y yo no podía creer lo que había visto. Y después de la práctica le pregunté a esta chica, ¿estás bien? Y me dijo, yo vengo para eso. Y me quedé helada. Me gustaría pensar que nadie va a una sala de yoga para recibir abuso de ningún tipo. Así que creo que para mí eso en realidad es mucho más amplio. Y me Qué parece fuerte. que sí, no, tremendo. Y un maestro recontra consagrado y reconocido. No, está bueno también entender nuestra responsabilidad como practicantes, a qué nos estamos exponiendo, o qué es Bueno, lo ¿y que qué estamos buscando. decíamos, Lo que no? O sea, yo creo claro. que esto no es, me imagino que no nos gusta decir esto, pero para mí hay un anhelo a veces en la práctica de la Ashtanga como de aniquilarnos un poquito, ¿no? De una práctica tan intensa y un ajuste tan intenso que nos quita justamente el sentir, como desaparecemos un poco en ese momento. Mm. Y me parece que ese tipo de esa falta de barrera nos lleva a un montón de situaciones muy lamentables. Así que yo creo que los abusos nos deberían invitar a hacer más preguntas. Excelente, excelente conclusión. Bueno, la dejamos ahí. Sí, queda como un escalofrío. Otra pregunta que llegó para hacer honor a las preguntas, y de paso agradezco, porque siempre está buenísimo que participen y manden preguntas, se enriquece un Y montón. gracias. Sí, muchas gracias. Eh, Muchos maestros de muchos linajes dejaron el cuerpo, dice esta pregunta. ¿Cómo se entiende ahí la relación maestro-discípulo? Mira, yo para mí, acá volvemos a cualquiera puede cocinar. Eh, no, a mí me ayudó mucho esa parte del relato a entender que tenemos muchos vínculos con gente que no está. Yo tengo cantidad de vínculos, podríamos decir, con autores que nunca conocí, que nunca voy a conocer, que no están más, que considero como fundacionales en mi vida y los tengo presentes todo el tiempo. Yo creo que una cosa que yo suelo hacer al final de mi práctica es agradezco a veces a quien se me presenta, de quienes considero como figuras de maestros, pero a veces voy netamente hacia atrás. Entonces empiezo con Richard y Mary, y quien después fue mi primer maestro de Ashtanga en Argentina, y después pienso en Patavi Joyce, y después en Krishnamacharya, y en su maestro, y trato de ir hacia atrás porque eso me recuerda que esto es una gran cadena y que nunca hay no es que hay un maestro que no está, y por ende, ¿cómo hacemos? Sí, hay galletitas haciéndose en la cocina. Entonces nunca es una sola persona, un solo maestro, es una cadena infinita y cantidad que nunca vamos a conocer sus nombres. Y esto es un linaje, y nosotros somos parte de ese linaje. Así que para mí, lo que hacemos con la gente los que no están, es celebramos que están recontrapresentes en nosotros, que no estaríamos acá sin ellos, y todo lo que no sabemos, la enorme cantidad que no sabemos. Así que
eso a mí me reconforta muchísimo. Bueno, pareció como el Parampará, que era un lugar al que quería Claro. llegar, esto de la transmisión eh, de maestro a discípulo. Y te quería preguntar cómo pensás que se mantiene viva, hablaste bastante sobre esto en el libro, por eso es la pregunta, ¿cómo pensás que se mantiene viva la enseñanza sin dejar afuera que probablemente el mundo sea otro, haya cambiado drásticamente, ¿no? Que el contexto, esto que traías al principio, es completamente diferente. Citaste Bueno, a Judith sí, Bexater, sí. que la traigo porque me encantó esto que dijo, Mm. que para que un linaje se mantenga vivo, tiene que poder respirar a través de todos su- sus miembros. Entonces la pregunta sería, ¿cómo respira la enseñanza? Mira, justo me pasó hoy que hoy a la mañana di una clase online, virtual, cosa que no me gusta demasiado porque es muy difícil. No me veo yo, no veo a los alumnos y a las alumnas, pero compartí para mí, en mi entendimiento, lo que más atesoro de lo que me han enseñado a mí, mis maestros directos, eh, sobre, en este caso, cómo sostener los patrones de prana y apana siempre activos en todo momento de nuestra práctica, ¿no? Que eso es algo que realmente no lo entiendo, pero es algo que observo todos los días en mi práctica, es lo que recibí de mis maestros, y hoy lo transmití a través de una computadora a unas mujeres en Argentina, una mujer en California, otra en Massachusetts, y desde ya los practicantes del río, o sea, del Valle Indo, no se imaginaron ese tipo de enseñanza hace 20 Jamás. años, ¿no? Jamás. Pero aún en eso encuentro mucho valor. O sea, yo sentí que estaba compartiendo algo muy atesorado y que sé que me lo enseñaron y sé que lo estaba transmitiendo con mis mejores Lo intenciones mejor de todo. como yo lo recibí. Pero bueno, sin lugar a duda, a través de mi dispositivo diferente, con otras palabras y tratando también de adueñarme de esas enseñanzas y simplemente no repetir. Porque, por ejemplo, a mí nunca me nace hablar de las alas de los riñones, que es una cosa que Richard dice todo el tiempo, porque Claro. no lo vivo así, yo vivo otra cosa, creo que entiendo lo que él está diciendo, pero bueno, lo trato de presentar como a mí me resuena, pero saber que estoy transmitiendo aquello que he recibido. Y, y a través de lo que tenemos a mano, ¿no? Que en mi caso fue estar enseñando una clase online que me pidieron en Boston, y como estaba en Argentina, se dio de esta manera y nos vinculó. O sea, en un tiempo estamos todos en el éter y a la vez estamos practicando juntas. Así que yo creo que para tal cual tiene que evolucionar, tiene que vivir, pero bueno, siempre hay como una semillita, que es la semillita que nos dieron. O sea, no es inventar Claro, eh, yogi lates y sí. venderlo con un pancho, ¿no? Que es casi lo que está pasando. Bueno, qué sé yo, o sea, hay cosas peores. Creo que también es importante decir que hay cosas peores. Me parece que es muy importante sobre todo desde el marco de Occidente, no ser papista ¿no? Porque ¿quién carajo somos nosotros? O Mm. sea, tener un Sí, poquito y de humor. también en un capítulo hablaste un poco sobre esto, ahora no me acuerdo cuál, hablaba sobre una mujer que había pasado cáncer de mama Ah, sí, y que sus clases de un estilo de yoga que a vos no te convocaba, la habían de alguna manera salvado. Y ahí te exacto. preguntabas eso mismo, ¿quién soy yo para decir qué es yoga y qué no?
Sí, yo creo que siempre cuando perdemos el sentido de humor es señal de que de las cosas no andan bien. Como esa misma distancia que nos ofrece la respiración nos debería ofrecer un poco de humor. Julia, hay un capítulo en el que yo entendí que estabas contando una crisis como de fe con tu Ujú. práctica, el capítulo de Avinibella, Sí, que como, bueno, ahí narrabas un poco que estabas enseñando una cosa y practicando otra y ahí se produjo como una especie de quiebre. Y te quería preguntar qué te sirvió a vos para atravesar esa crisis o esos momentos de dudas que, bueno, inevitablemente llegan, ¿no? Si uno persevera en la práctica. mira, yo creo que cuando me acuerdo en realidad del momento que estaba tratando de convencerme de ir por un camino porque me parecía como más coherente, ¿no? Como a veces, eh, no sé, quizás de adolescente no puedes decidir entre dos chicos, entonces haces una lista o dos chicas de que, bueno, este es lindo, pero este juega bien al fútbol y este, no sé, como una cosa Sí. muy infantil. Eh, y fui a una práctica Mysore y cuando salí de esa práctica me di cuenta que a pesar de un montón de ideas que tenía al respecto, nunca me sentía así después de la otra práctica que estaba haciendo. Mm. Y dije, la verdad es que no, de la misma forma que a lo mejor el novio que no califica tanto en papel, pero de cara a cara uno dice, bueno, sí, esta es mi persona, no tiene el mismo currículum capaz. Entonces para mí fue un momento de nuevo, como me pude sincerar y decir, bueno, tengo que escucharme y, y tener eso, animarme a escucharme, que al final no fue tan difícil. Eh, pero bueno, creo que nos gustan mucho caemos muy presas, ¿no? De ciertas narrativas que armamos. Eh, a mí en particular una cosa que me pasaba es que la otra escuela en la que practicaba me habilitaba muchos vicios míos. Entonces, me o sea, el ego realmente lo tenía totalmente disparado, estaba muy poco centrada, entonces el silencio y el compromiso de la Ashtanga en ese momento fue fundamental para mí. Y creo que no es culpa de la otra tradición ni la otra escuela, pero realmente me llevaba por mal camino, pero por mi Sí, culpa. y era lo que vos, claro, ¿no? O tu propia necesidad de ese momento de tu vida. Sí, o sea, pero bueno, de nuevo, creo que hay momentos, ¿no? En los que de repente somos capaces de vernos y después es cuestión de llevar esa visión a la acción, ¿no? Que no siempre es tan fácil. A veces lleva un poco de tiempo. Y la fe que tiene que ver en todo esto. Uh, Hablas un poco sobre la fe ahí en este lío que se te había armado en ese momento y cómo fue de alguna manera un salvavidas, algo que te sí, o sirvió. sea, a mí creo que muchas veces para mí la fe está ligada a cosas que siento pero que no comprendo. Entonces yo sentía algo, sobre todo en como el primer año que practiqué Mysore de una forma regular. Eh, Sentí cosas muy potentes que no podía y no tenía ninguna explicación, no tenía una narrativa, no tenía un relato alrededor de esa experiencia. Entonces dije, bueno, me parece que tengo que confiar, me inspiró tener fe en el proceso que aún no podía explicar con otras palabras. Me parece que eso
en su momento me pareció un gran paso. Como apagar un Como poquito la cabeza y un animarme. pequeño salto al vacío. Claro, exacto. Sí, es que en su momento después de todas las cosas que pasaron en este mundo, hablar de la valentía de animarte a cierta práctica me parece un poco absurda, pero en su momento lo viví así, como un salto al vacío y una intensidad de práctica que hasta ese momento no había experimentado para nada. O sea, sentía que todos los días iba a la sala como quien iba al quirófano. Y volvía sin esta capa y sin esta piel, y salí bastante transformada por el otro tubito. Pero bueno, no sé si podría vivir en el quirófano, ¿no? Claro, O sea, quedarse totalmente. demasiado tiempo en ese lugar tan intenso me parece que también que te quema. Y que hay muchos ashtangis quemados por ese mismo motivo. Creo que después Me hay... gustó eso que, No, no, perdón, te interrumpí. adelante. Sí. No, que me gustó eso que acabas de decir que comparado con los grandes dolores del mundo, esa decisión ahora te parece como poca cosa. Y me gustó que lo traigas porque hubo un ensayo que se llama La cosa más importante, Mm. que me sacó un poco de contexto, ¿no? Dije, bueno, ¿qué vendrá bajo este título? Y habla sobre algo muy actual y muy urgente que es que estamos haciendo con el mundo. Es como una cosa, como un zamarreo al lector y bueno, chicos, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué decidiste incluirlo en el resto de los ensayos que son un poco más relacionados al yoga? Mm. Y bajo este título, la cosa más importante. Mira, bueno, primero ese ensayo originalmente era mucho más largo y trataba casi íntegramente sobre la educación y distintas cualidades de cómo aprendemos y como un poco mi historia con la educación y cómo había aprendido yo y muy relacionado con el Kena Upanishad. Y porque este libro tuvo como varias etapas, muchos ensayos los escribí en inglés y después todo lo volví a escribir en castellano, y en ese momento, hablando de traducciones, todo también pensando en quién lee, ¿no? Porque una cosa es escribir un ensayo que va a leer un norteamericano que nunca vivió en América Latina, y otra cosa es que va a leer un argentino que entiende ciertas referencias y ciertos contextos. Entonces muchas cosas transmutaron en ese momento, y yo también tengo una voz en castellano y otra en inglés, así que algunas cositas cambiaron. Este ensayo se transformó por completo, y tiré la mitad a la basura, básicamente, y sobre todo mirándolo en el contexto de la pandemia y de la crisis climática, de repente no sentí otra opción que hablar de esos temas y de que, o sea, qué yoga, ¿no? ¿De qué yoga podemos hablar en un mundo que se quema? Eh, entonces, siempre pensé que ese capítulo, como casi quise poner una nota diciendo, bueno, si quieren, salteen esta, si solo quieren ver sobre Déjalo yoga. para el final. Pero Claro. de muchas formas me parece, si no, como el resto del libro, me parece una mentira. Como un mundo perfecto, un mundo feliz, o como un barrio cerrado rodeado de De cosas barrios lindas. eh, Ah, de barrios, sí, vulnerables. sí. Entonces, y la cita viene de esta cita de Suzuki Roshi, que me habían comentado, que en un momento le preguntaron cuál es la esencia del Zen, y él se levantó, armó, como unió sus manos
como en un círculo y dio una vuelta y se sentó. Y lo mismo dijo que la cosa más importante es entender la cosa más importante. Pero bueno, obviamente no dijo que era la cosa más importante. Y me parece que es una pregunta que tenemos que tener muy presente, porque a mí a veces me pone muy inquieta la experiencia del yoga como una experiencia feliz que nos va a hacer inmortales y perfectos y nos olvidamos del resto de los seres, me pone muy incómoda. Entonces, busco no caer en esa visión y me parece que si no incluimos absolutamente todos en esa sala de práctica, que no hay práctica. Incluir a todos los seres en el corazón, ¿no? Algo de eso decías también. Sí, Vale, dice tu maestro. sí, como si todo el mundo entrara en el shala, ¿no? Y todos los bichos y todos los árboles. Y las serpientes cascabel. Exacto. Bueno, Julia, te voy a hacer una última pregunta porque a mí el tiempo se me fue muy rápido y no te quiero detener más, retener más, que es sobre cómo fue evolucionando o cómo fue cambiando tu vínculo con la práctica. Decías al comienzo que te enamoraste de la práctica así como te enamoraste de tu marido, y cómo se fue eso transformando, qué fuiste, junto con la vida, ¿no? ¿Qué fuiste descubriendo de vos? ¿Cómo te relacionas ahora? ¿Qué diferencias encontrás al principio y hoy? Ay, qué buena pregunta, gracias. Mira, creo que al principio, bueno, de vuelta, como un vínculo bastante parecido a lo que nos pasa con un gran amor, ¿no? Que hay momentos muy fugaz al principio, creemos que todo es posible, que nos va a resolver la vida, y después quizás hay un momento muy pasional, después de repente aparecen todos los problemas. En mi caso fueron muchas lesiones de un exceso absoluto y realmente la creencia de que yo era inmortal y también que la práctica siempre, una práctica más fuerte es la solución. Cosa que claramente no es cierta. Y después con el tiempo, ¿no? Como un amor basado en el respeto y en entender también que a veces menos es más. Y la pregunta es cómo puede en este momento, o sea, hubo momentos en los que toda mi vida giraba alrededor de mi práctica, lamentablemente. Lamentablemente para todos que estaban en mi Los vida. demás. Mm. En este momento siento que mi práctica está para quienes están en mi vida. Entonces, si me necesitan más, voy a practicar menos. Y yo también me incluyo en ese grupo. Entonces, si estoy de viaje y estoy desbordada, voy a buscar hacer una práctica corta que me enraiza, que me calma, que me asienta, que me tranquilice y noto y yo sé y doy fe que cuando eso sucede, todo el entorno se suaviza. Pero si yo, en un momento cuando mi papá estaba en el sanatorio, cuando se cayó por la escalera, me levantaba a las 5 de la mañana para practicar antes de ir al hospital. Y de alguna forma eso me ayudó, porque tenía que digerir lo que me estaba pasando, pero también necesitaba sentirme como superhéroe. Pero hoy no haría eso ni loca. Pensaría que mi familia necesita cada gota de o mi papá o quien fuera, y ojalá voy a tener tiempo en el momento para hacer un poco de práctica para sentirme. Pero bueno, no veo más a la práctica como una exigencia, sino algo que me nutre, que me ayuda a estar más al servicio de todos, incluyendo a mí misma. O sea, nunca es un todos, que yo soy una santa y vivo para
el bienestar común. Yo soy parte de ese organismo. Lo que sí trato, una cosa que antes me esforzaba al divino botón, porque me parecía que eso estaba bien. Con el tiempo me he encontrado en una pereza a veces, que como practico en casa y nadie me ve. Bueno, corto acá, aún con la mucha disciplina que tengo. Así que trato todo el tiempo de ver dónde está Tapas, dónde está mi cabeza, ¿Dónde está Jimsa? ¿no? Como de hacer una práctica realmente honesta, tal como me preguntaste. Me parece una excelente forma de pensar. Te lo tomo. La Bueno, dale, lo práctica tomamos las honesta. dos. La tomamos las dos. Así que bueno, pero creo que, y saber que va a seguir evolucionando. Que está Capaz viva. en 2 años estoy haciendo cuarta, pero no creo. Bueno, hermosa, te agradezco un montón Ay, no, tu por favor. tiempo, tu atención, tu buena onda, tu buen humor y tu profundidad. Bueno, yo a vos. Bueno, Realmente es un lujo estar en contacto y abrir más conversaciones, que creo que nos hace falta muchísimo, ¿no? Y sí. que nos hace un bien profundo. Así que gracias a vos y gracias a todos que se unieron y a todas. Sí, y que hicieron comentarios y no pude leer ninguno, Ah, soy un desastre. Pero y bueno, bueno, yo hago lo que tengo puedo. un salero apoyado para que no se caiga el teléfono, así que no veo. Bueno, les mandamos un beso a todos. Julia, muchas Igualmente. gracias. No, por Sigo favor. con tu libro, así que seguimos cerca. Un Bueno, muy besote. bien. Bueno, cuídense todos. Adiós. Chao. Chau.